Santiago capítulo 1, versículo 19, que dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y en el versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual, dice aquí, puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, y está hablando oidor de la palabra de Dios, de la Biblia, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él dice, se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, otra vez hablando de la Biblia, y persevera en ella, no siendo, dice, oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en todo lo que él hace. Es muy interesante escuchar esto y ponerlo en práctica. Lo que está diciendo es que hay muchos que solamente oyen la palabra, pero no la ponen en práctica. Y que es importante no solamente escuchar la palabra, sino ponerla en práctica. La nueva versión internacional lo dice de esta manera, en Santiago capítulo 1, versículo 21. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo en escuchar la palabra, o no se contenten solamente en escuchar las Sagradas Escrituras, la Biblia, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, o en las Sagradas Escrituras que da libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. Esto es muy importante. No olvidando lo que oyó, sino es un hombre que no solamente oye, sino que hace lo que oye. Recibirá la bendición al practicarla. Palabra de Dios. Muy interesante. Recibirá la bendición de Dios al practicarla. Aquí, en la palabra del Señor, comenzando en el versículo 21, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,
recibid con mansedumbre la palabra implantada. Aquí lo que está diciendo es que nosotros debemos, es como pelar caña, ¿verdad? Uno agarra un machete y le quita, si va a comer caña, no. Uno agarra un machete y le quita esa parte exterior que es muy fibrosa. Bueno, la caña de por sí es muy fibrosa, pero le quita esa parte exterior que es muy, muy fuerte si usted va a comer caña. O es como alguien que se quita una ropa, ¿verdad? Es lo que está diciendo, que no es suficiente oír la palabra, sino que es como, esto no es una buena ilustración, pero usted sabe lo que hace una culebra, ¿verdad? Ellos se despojan de la parte exterior de su piel. Usted lo ha visto. Ustedes, especialmente que son campesinos, han visto cómo queda esa partecita, ¿no?, casi transparente de la piel, ¿verdad? Y se quitan esa parte exterior para continuar con la nueva, ¿verdad? Y aquí está diciendo, bueno, quítese toda maldad, toda suciedad de su vida, tal como usted se quita una ropa que está sucia, ¿no? Quítesela. Y entonces la otra palabra aquí donde dice en 21, versículo 21, Santiago 1:21, dice: por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Despójense, es decir, esa capa superficial, despójense de eso, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarle la vida. Ahora, esta parte tiene que ver con algo muy interesante, ¿no? Porque se refiere a tener como tener cera en el oído. Uno de ustedes saben de lo que le estoy hablando, porque unas veces no han tenido que ir al doctor, o ustedes usan diferentes métodos para sacarse la cera. Yo me acuerdo en una ocasión, yo tenía mucha cera en los oídos, los dos oídos, pero sacaron una barbaridad de cera, y así yo pude escuchar mucho mejor, porque estaba empacada esa cera dentro de mis oídos. Y aquí lo que está diciendo es que es un término médico, ¿no? Y está diciendo, dice, quítese esta cera de sus oídos que están tapados para que no pueden escuchar la verdadera palabra del Señor. Quítese en eso. Cuando se acumula esa cera en el oído, esto puede que te torne en un hombre que casi no puedes oír. Y los pecados, lo que está diciendo es que los pecados producen lo mismo que esa cera. Nos dejan casi sin la capacidad de poder escuchar la voz de Dios. ¿Ve? Y esta palabra, persicilia, y se refiere a como a algo canceroso que crece dentro de nosotros. Y dice que hay que cortar eso, hay que cortar.
Y entonces ahí es donde dice, pero recibid. Aquí dice, por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Corten eso, saquen esa cera del oído para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la palabra de Dios, la Biblia, la cual tiene poder para salvar la vida. Entonces dice, debemos de recibir esta palabra sembrada, tal como se siembra arroz o frijoles o maíz. La palabra sembrada se refiere a Mateo capítulo 13, donde esta palabra es sembrada dentro de nosotros, tal como un campesino o alguien que va y siembra una semilla. Y dice, para que pueda recibir esa palabra, esa semilla implantada con mansedumbre. ¿Ok? Mansedumbre. Y prácticamente esa palabra tiene que ver con nuestra conciencia. Y la palabra implantada, algo que nace por dentro de nosotros. Dios está diciendo, yo deposito mi palabra dentro de su corazón, dentro del corazón de un hombre. Y cuando este hombre recibe esa palabra, ¿verdad?, y le da la bienvenida, comienza un proceso muy poderoso dentro de esa persona, ¿verdad? Pero después dice, pero no es solamente el que oye. Oiga lo que dice aquí, versículo 22, no se contenten solo en escuchar la palabra. No solamente en escucharla, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Está diciendo que la recibamos con mansedumbre y que la llevemos a la práctica. ¿Ok? Esta palabra tiene que ver con la serenidad y el poder de no vivir una vida simplemente basada en nuestras emociones, pero tener esas emociones bajo control para que no permitamos que las emociones nos gobiernen, sino que nos gobierne la palabra de Dios. Y esa es una de las cosas que yo quiero mencionarles a ustedes, queridos amigos y hermanos. Miren, escúcheme. Yo estoy completamente a favor de los encuentros de liberación. Pero yo estoy inquieto con ciertas cosas que por lo menos Osana, Comunidad de Renovación de Familiar, va a cambiar. Cuando uno después de un encuentro entra en la iglesia, ¿verdad?, corriendo, alabando a Dios, es un tiempo emocionante de euforia. Sin embargo, nosotros vamos a tener que decirle durante las 20 plenarias, o ¿verdad?, las 20 enseñanzas en ese encuentro de liberación, ese encuentro de cambio, que comienza el viernes por la noche y termina como a las 4 o 5 de la tarde el domingo. Tenemos que continuamente mencionar el hecho de que esto solamente es un inicio, y que cuando uno está allí recibiendo la palabra de Dios, está viviendo dentro de una burbuja, está viviendo en un lugar protegido, en un lugar donde está escuchando continuamente la palabra de Dios, y eso es algo maravilloso. Recíbalo, disfrútelo, pero entienda esto, que eso no es la vida. La vida cotidiana no funciona así. La vida cotidiana uno no está sentado todo el día y todos los días recibiendo la palabra de Dios, comiendo,
disfrutando el tiempo de compañerismo. La vida cotidiana tiene sus sinsabores. La vida cotidiana, porque cuando usted está ahí está sin su esposa o sin su esposo, porque solamente es para varones o para mujeres. Entonces hay cosas muy excelentes que ocurren y las personas llegan a tener una experiencia que los conmueve, que los confronta con realidades muy serias, y allí ellos hacen decisiones de cambiar. Y por eso dice la palabra del Señor aquí, dice, no se contenten solo en escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. ¿Qué quiere decir eso? El que va a un encuentro, el que va a la iglesia, el que está ahí leyendo la palabra y es confrontado con esa palabra, y esa palabra corta, esa palabra estimula, esa palabra bendice, esa palabra vivifica, pero sin embargo, cuando ya vuelve a la vida cotidiana, ¿no? Y tiene la primer discusión un poco tal vez agitada con la esposa, y tal vez, o la esposa con el esposo, y la esposa dijo, aquí te entrego los pantalones, porque ella era la que mandaba en esa casa. Y la primera vez que ella quiere retomar esa posición de autoridad y usar los pantalones de nuevo y continuar con esas mismas actitudes un poco agresivas donde le falta el respeto al esposo, o que el esposo continúa con esas actitudes donde le falta el respeto. Cuando uno comienza a perder el respeto por su esposo o el respeto por la esposa, se faltan mutuamente el respeto, ahí va a haber problemas. Y lo que está diciendo aquí en el griego es lo siguiente: tiene que haber una serenidad y un poder, pero que no te lleva a vivir una vida llena de emociones, sino que controlas tus emociones, ¿verdad? Sabiendo que hoy te puedes sentir maravilloso, pero mañana vas a enfrentar situaciones difíciles que te van a deprimir. ¿Ok? Es un temperamento mezclado con las proporciones correctas de lo que es serenidad y poder. ¿Ve? Una persona dócil, una persona humilde, una persona lista para aprender. Miren lo que dice aquí. No se contenten solo en escuchar la palabra, pero así, porque así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. ¿Ok? Y aquí en el versículo 21 dice, por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Cuando usted escucha la palabra y lee la palabra, esa palabra es sembrada en usted. Es esa semilla que es sembrada en su corazón y en su mente y en su espíritu, la cual tiene poder para salvarle la vida. Tiene poder. ¿Ve? Y aquí está diciendo que es importante en el versículo 21, que recibamos la palabra con humildad, y que no solamente la escuchemos, sino que la pongamos en práctica. Aquí está hablando de alguien que tiene un espíritu dócil, un espíritu humilde, y que está dispuesto a enseñar, que está dispuesto a recibir la enseñanza.
un espíritu que está dispuesto a recibir sin resentimientos y sin ira las verdades que van a confrontar su vida, que lo condenan, que hieren. Pero un espíritu enseñable no es que está ciego, no es que está ciego a los prejuicios que pueda tener, sino que él ve claramente la verdad. ¿Me comprende? Y entonces él no está controlado por sus emociones, sino que está autocontrolado por el Espíritu de Dios. Y es un hombre fiel y un hombre que está dispuesto a aceptar la disciplina para aprender. Eso es lo que significa. La pregunta mía para nosotros es, ¿estamos dispuestos a aprender? ¿Estamos dispuestos a tener un espíritu dócil? ¿Estamos dispuestos a recibir la palabra de Dios con humildad, sin resentimiento y sin ira? ¿Verdad? No siendo solamente oidores, escuchando la palabra, pero no poniéndola en práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo. ¿Okay? Aquí está hablando de aquellos que van a la iglesia continuamente, escuchan la palabra, la leen, la escuchan, la oyen, pero el cristianismo no es solamente escuchar, señores. Pero después cierran sus ojos al hecho de que no es solamente la cuestión de leerla, no es solamente de escucharla, de leerla, es ponerla en práctica. Ponerla en práctica. Aquí dice, no solo con escuchar la palabra, porque nos engañamos a nosotros mismos, sino llévela a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. ¿Ve? Entonces aquí se está refiriendo a un espejo, y los espejos en los tiempos antiguos no eran hechos de vidrio, sino de un metal pulido. ¿Okay? Un metal pulido. Y lo que estaba diciendo Santiago es que cuando usted escucha al hombre de Dios y escucha la palabra de Dios, entonces puedes ver lo que, o usted mismo lee la palabra, y por eso es importante leer la palabra. Usted está mirando en ese espejo y usted mira lo que necesita, tal vez la tierra que tiene, la suciedad que tiene en la cara. Usted la puede ver, pero dice, si usted solamente ve eso en el espejo, pero usted no va después y cambia eso, ¿de qué le sirve? De nada. Porque hay que vivirla. No es solamente ir a la iglesia, escuchar un rato, leerla un rato y después salir de la iglesia. No es solamente eso, es vivirla en la casa. Tiene que ver con el trato de la esposa, el trato de los hijos, la forma en que nosotros vivimos. ¿Ve? A eso es lo que se está refiriendo aquí. Muy importante. Y entonces dice lo siguiente, continúa aquí diciendo, porque él se considera a sí mismo, va al espejo, se considera a sí mismo su rostro natural, y luego se va y se olvida cómo era.
se olvida. Y esto es lo que pasa algunas veces cuando estamos en un encuentro de liberación. En ese momento hay mucha emoción, hay lágrimas, somos impactados, pero después salimos de allí y comienza un proceso. Sí hemos sido impactados con lo que dice la palabra de Dios. Ahora tenemos que ponerla en práctica. Y tal vez por una semana o 2 semanas estamos muy emocionados. Pero tenemos que hacer un balance. No confíe demasiado en sus emociones, querido hermano y hermana y joven. Las emociones son buenas. Somos gente que sentimos las cosas emocionalmente. Pero si usted comienza a vivir por sus emociones, usted va a vivir una vida completamente fuera de balance. Porque cuando se siente bien, es maravilloso, pero que cuando se siente mal, entonces, ¿qué pasa? Es insoportable. Por eso la Sagrada Escritura dice, seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. ¿Ok? Pero dice en el versículo 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, o en la palabra de Dios, la Biblia, la ley de la libertad, y persevera en ella. Esa es que la enseñanza de la ley moral y ética del cristianismo, que se basa en la ley moral del Antiguo Testamento, tal como está formulada en los 10 mandamientos, es algo maravilloso. Pero si usted quiere alcanzar su plenitud, la perfección, no es por medio de la ley, sino por medio de Jesucristo. Él es el que produce esa libertad. ¿Verdad? En contraste con el pecador, que es un esclavo del pecado, la obediencia a la ley moral le da al cristianismo la libertad gozosa de ser aquello para lo cual fue creado. ¿Ve? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la Biblia, la ley de la libertad, y persevera en ella, persevera en ella. Jesús lo dijo en esta forma en San Juan capítulo 15. Él dijo, el que permanece en mí y mis palabras permanecen en él. El que permanece, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Ve? Este será bienaventurado. Ahora, es aquí lo que está diciendo el que ama la ley, la perfecta ley. Y la ley, la ley del cristianismo es la ley del amor. No. Él será perfecto si él no solamente escucha, sino que él obedece la ley de Dios. ¿Eh? Porque el obedecer produce libertad. Solamente es al obedecer la palabra de Dios que un hombre verdaderamente encuentra la libertad. No es solamente, está buenísimo que usted lea la palabra de Dios, pero si usted la lee, o si yo la leo y no la pongo en práctica, entonces yo estoy obedeciendo mis pasiones, mis emociones, mis deseos, pero todavía continúo siendo esclavo de esas pasiones, esos deseos y esas emociones. Pero si yo recibo la palabra de Dios y yo la obedezco por el poder del Espíritu Santo, entonces verdaderamente yo me vuelvo un hombre libre. El obedecer a Dios, dijo Séneca, es libertad. El obedecer a Dios, el hombre sabio, es libre
porque escucha, lee y obedece la palabra del Señor. A esto es lo que se está refiriendo aquí. No es solamente escuchar, es obedecer. Yo voy a llegar hasta ahí en este día y mañana voy a hablar cómo uno puede saber si la religión de uno está funcionando y si vale la pena, o si la religión más bien es vana para nosotros, porque la oímos, la leemos, pero no la ponemos en práctica. ¿Qué significa una religión vana? Mañana vamos a hablar de esto. Pero por hoy, recuerde lo que dice la palabra de Dios. Por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Por eso es importante escuchar la palabra, por eso es importante leer la palabra, porque cuando la leemos es como que se siembra, algo queda sembrado en nuestros corazones, la cual tiene poder para salvarles la vida. Eso es lo que dice Santiago, que leer la palabra de Dios y ponerla en práctica tiene el poder para salvar nuestra vida. No se contenten solo en escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, el que se fija, el que lee, el que escucha, el que pone en práctica la palabra de Dios, esto produce libertad. Y cuando dice ley perfecta, porque es perfecta esa ley, sin errores, sin tapujos. Y dice aquí, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá la bendición al practicarla. Aquí dice, este será bienaventurado en lo que hace. Y queridos hermanos, yo quiero que usted sea bienaventurado en lo que hace. Yo quiero que usted reciba la bendición en todo lo que usted hace, y la manera de recibir esa bendición es no solamente escuchar la palabra, sino ponerla en práctica. Uno dice, pues yo quiero ponerla en práctica, pero ahí es donde está el problema, como que no logro hacerlo. Bueno, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de lo que es la verdadera religión y de lo que no es la verdadera religión. Oremos. Oh Padre Celestial, gracias por tu palabra hoy. Tu palabra es la verdad. Santifícanos en tu verdad. El cielo y la tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Tu palabra es inmutable. Tu palabra es incaducable. Tu palabra es la verdad. La Biblia, las Sagradas Escrituras contienen la verdad, y no solamente contiene la verdad, pero cuando uno lee tu palabra, cuando uno lee las Sagradas Escrituras, ahí está uno frente a frente a Dios. No es solamente la palabra de Dios, sino es Dios mismo que está allí cuando leemos su palabra. Es la carta de Dios. Nos enseña cómo vivir, nos enseña cómo vencer, porque es la ley perfecta. Señor, yo te pido que tú nos ayudes
para que nosotros no solamente oigamos la palabra, sino que la pongamos en práctica. Y yo te pido encarecidamente que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Creemos que eres un Dios que transformas nuestro cuerpo mortal, lo sanas. Y esto es lo que yo pido para cada uno de ustedes. Señor, danos un espíritu dispuesto a aprender, no un espíritu resistente, disputador, argumentador. Ayúdanos a poder recibir la palabra de Dios que puede salvar nuestra alma, que seamos obedientes, porque la obediencia nos libra de la muerte, nos libra de comportamiento pecaminoso. Que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. Que tengamos un espíritu enseñable, que la apliquemos a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida diaria, que escuchemos, pero que no solamente escuchemos, sino que obedezcamos para que no nos engañemos a nosotros mismos. Oh, el amar tu palabra es la verdad. Dale a cada uno de mis hermanos, los que pastoreo y los que no pastoreo, los que escuchan este programa, danos un amor por tu palabra. Es tu palabra, tu palabra es como agua cristalina que limpia la suciedad de nuestras mentes y de nuestros espíritus, nos purifica. La palabra es algo que purifica, es algo que quema la cizaña, es algo, por eso Cristo dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque nos alimenta. La Sagrada Escritura nos alimenta, las Sagradas Escrituras nos limpia, nos fortalece. Así que, Padre Celestial, los pongo en tus manos, bendícelos, fortalécelos, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bendice la reunión en esta noche en Osana, a las 6:30. Yo te pido, Señor, que cada uno que va para el trabajo, que lo cuides, que lo guardes, que este sea un año, este es un año de victoria para nosotros, este es un año emprendedor, este es un año de paz, este es un año de cuando tú vas a revelar tu palabra a nosotros, donde vas a traer tranquilidad en el matrimonio, vas a tocar los hijos, vas a hacer algo maravilloso. Bendice a Nicaragua, fortalece, Señor, a Nicaragua, y te pido por el Congreso Nacional, que en este momento está en un impasse, que pueda, Señor, que se haga tu voluntad. Bendice la conferencia anual en el nombre de Cristo Jesús también, y los expositores de la palabra. Te entregamos este día. Permite que nuestra mente y nuestro corazón esté lleno de ti y lleno de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.